Quien observa a Victoria Valverde caminando por las calles arboladas de Buenos Aires difícilmente imagina el torbellino que ha enfrentado en los últimos meses. A los 38 años, era vista como un ejemplo de equilibrio y competencia. Asesora financiera respetada, conocida por su perfeccionismo en los informes y por la discreción con la que manejaba las finanzas de clientes adinerados. Casada desde hacía 15 años con Miguel Valverde, un médico carismático y admirado, y madre dedicada de una hija preadolescente, Victoria cultivaba una rutina envidiada por todos a su alrededor. La familia vivía en un apartamento moderno en Puerto Madero, desde donde se divisaba el Río de la Plata y el ir y venir de los yates, símbolo de una vida cómoda y llena de estatus. Vacaciones en resorts, cenas sofisticadas, eventos benéficos y fotos de viajes exóticos alimentaban una imagen de felicidad plena, celebrada por amigos, familiares y seguidores en las redes sociales. Sin embargo, poco a poco, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en ese cuento de hadas. Primero, fueron los retrasos recurrentes de Miguel, acompañados de excusas vagas sobre guardias y congresos. Después, vinieron cambios casi imperceptibles en sus gestos y tono de voz. Menos paciencia en casa, ausencia en las conversaciones familiares, distracción constante con el teléfono móvil. Una noche, al buscar algo en el bolsillo de la chaqueta de su marido, Victoria encontró un recibo de un hotel boutique en Palermo, emitido en un día en que Miguel alegaba estar de guardia nocturna en el hospital. La incomodidad aumentó cuando, semanas después, notó un mensaje en su teléfono, un simple emoji de corazón enviado por alguien guardado como DQ. El instinto racional que siempre había guiado a Victoria dio paso a una inquietud creciente. Se dio cuenta de que algo no encajaba, pero, como tantas mujeres en relaciones aparentemente perfectas, intentó sofocar las dudas con argumentos lógicos y un esfuerzo extra por preservar la rutina familiar. Con el tiempo, la incomodidad de Victoria se transformó en algo más concreto. Los días pasaban y las señales se multiplicaban. Miguel cambió de perfume, empezó a guardar el teléfono con contraseña y se irritaba con preguntas inocentes sobre su día. En el círculo social, la llegada de Dalia Quiroga no pasó desapercibida. Joven, elegante y siempre sonriente, Dalia pronto se convirtió en presencia frecuente en las reuniones de la familia Valverde, trayendo regalos para la hija de la pareja y elogiando públicamente a Victoria, aunque nunca escondía la mirada cómplice que intercambiaba con Miguel. Victoria sintió el estómago revuelto al notar cómo Dalia conocía detalles de la rutina de su esposo que ni ella misma sabía ya. La inquietud se volvió vigilancia. Victoria comenzó a observar cada interacción, memorizando palabras, notando toques sutiles, la forma en que los dos se retiraban juntos de las conversaciones o se intercambiaban sonrisas disimuladas. Decidida a no dejarse engañar, Victoria inició una investigación discreta. Instintivamente metódica, revisó extractos bancarios, comprobó movimientos de la tarjeta de crédito de Miguel y recuperó mensajes borrados de su móvil durante noches de insomnio. Descubrió reservas de hoteles a nombre de terceros, conversaciones cifradas sobre dosis y preparados, intercambios de audios y menciones insistentes a una farmacia ubicada lejos de casa. Al principio, Victoria pensó que podía tratarse solo de una aventura extramatrimonial, dolorosa, pero común en el medio en que vivían. Pero la lista de indicios no dejaba de crecer. Una madrugada, al acceder a la cuenta de correo de su esposo, encontró un intercambio de mensajes que la dejó helada. Miguel y Dalia hablaban sobre el mejor momento para actuar, describiendo síntomas, cantidades e instrucciones para mezclar el compuesto químico en una bebida. El plan era perfecto, disfrazado con términos médicos y protegido por la frialdad de quien confía en su propia impunidad.
Fue entonces cuando Victoria se dio cuenta de que su supervivencia dependía literalmente de no subestimar a sus adversarios. El shock inicial dio lugar a una claridad aterradora. Victoria, que durante años creyó tener bajo control cada aspecto de su vida, ahora veía su mundo amenazado desde dentro de su propio hogar. El miedo no era solo a la muerte física, sino al aniquilamiento emocional, a la traición fría de quien compartía su cama y había construido a su lado una historia aparentemente sólida. Sola en la madrugada, se obligó a respirar hondo y pensar con frialdad. ¿Qué hacer cuando el enemigo duerme a tu lado y sonríe a tu hija? El primer paso fue asegurar pruebas. Usando su experiencia en seguridad digital, Victoria guardó capturas de pantalla, hizo copias de seguridad de mensajes y correos, imprimió registros de transacciones y hasta fotografió los frascos sospechosos escondidos en el armario del baño. Sentía el corazón acelerado cada vez que tenía que actuar sigilosamente, temiendo que cualquier error pudiera costarle la vida. En silencio, Victoria buscó aliados. Acudió a una abogada de confianza, una antigua compañera de universidad, especialista en derecho penal, y le expuso todo con detalles. Juntas, trazaron una estrategia: guardar copias de los documentos en lugares seguros, dejar una carta con instrucciones en poder de la abogada y grabar vídeos relatando los hechos, para ser entregados a la policía si algo sucedía. Paralelamente, Victoria contrató a un detective privado para seguir los pasos de Dalia, reuniendo más pruebas de la relación con Miguel y de los preparativos del crimen. A pesar del pánico que sentía, Victoria mantuvo una fachada inquebrantable en casa. Seguía cuidando de su hija, sonriendo en los eventos sociales, organizando la cena de aniversario de boda que, irónicamente, había sido ideada como el momento de la ejecución del plan de Miguel y Dalia. Cada gesto, cada palabra, era calculada para no levantar sospechas. En el fondo, el deseo de huir era aplastado por la convicción de que solo enfrentando el peligro lograría protegerse a sí misma y a su hija. La cercanía del aniversario de bodas trajo una tensión casi insoportable. Victoria notó cambios en el humor de Miguel, que alternaba momentos de euforia controlada con ataques de impaciencia, y notó cómo Dalia, incluso a distancia, participaba en cada detalle de los preparativos. El evento se realizaría en un hotel de lujo de Puerto Madero, reuniendo familiares, amigos cercanos, socios y figuras influyentes del ámbito médico y empresarial. Todo parecía una celebración perfecta, pero para Victoria era la noche más peligrosa de su vida. Sin mostrar ninguna señal de alteración, supervisó personalmente la organización de la fiesta, ocupándose de la lista de invitados, el menú e incluso la disposición de las mesas. Instaló discretamente cámaras de seguridad en puntos estratégicos del salón y, en la suite reservada para los anfitriones, escondió una grabadora de audio activada por movimiento. El plan era registrar la flagrancia del crimen, no solo sobrevivir a él. La víspera del evento, Victoria casi no durmió. Repasó mentalmente cada etapa de su estrategia, verificó las pruebas almacenadas en diferentes dispositivos, releyó los mensajes de orientación dejados a la abogada y acordó códigos de seguridad con su hija, sin revelar detalles para no asustarla. En el salón del hotel, la noche de la fiesta, Victoria bajó las escaleras, con un vestido azul sobrio, sonrisa impecable y postura de anfitriona perfecta. Saludó uno a uno a los invitados, recibió elogios y votos de felicidad y evitó a toda costa la mirada invasiva de Dalia, que parecía ansiosa. Miguel, elegante con su traje oscuro, hacía el papel de esposo enamorado, pero Victoria veía en sus gestos pequeñas señales de nerviosismo. El sudor en las manos, la mirada perdida en el móvil, la insistencia en que ella aceptara una copa de espumante.
Cada segundo era una disputa silenciosa entre la vida y la muerte, y Victoria estaba decidida a no vacilar. Durante esa noche, Victoria sentía el peso de cada mirada y cada frase susurrada a su alrededor, como si el ambiente entero estuviera suspendido entre la rutina y el abismo. El salón estaba impecable, decorado con flores blancas, velas altas y un delicado aroma de buffet sofisticado. Su hija reía con los primos en la pista de baile, ajena a lo que sucedía entre los adultos. Mientras saludaba a los invitados, Victoria intentaba aparentar serenidad, pero su corazón latía acelerado y el sudor frío corría bajo el vestido de satén azul. Notó en un rincón a Miguel conversando discretamente con Dalia, quien mantenía una sonrisa tensa y gesticulaba de manera contenida. «¿Está todo listo?», oyó a Miguel susurrar antes de ser interrumpido por la llegada de un colega. «Relájate, va a salir bien», respondió Dalia en voz baja y lanzando una mirada rápida hacia la anfitriona. Victoria se acercó sonriendo. «¿Brindamos? Creo que todos esperan ese momento». Miguel se dio vuelta sosteniendo la copa especial. «Te mereces este brindis, amor», declaró con una sonrisa artificial. Victoria sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Claro, cariño, que vengan muchos años de felicidad», respondió mirándolo a los ojos. En el instante del brindis, todo sucedió en cámara lenta para Victoria. Miguel se acercó, extendiéndole la copa con una insistencia demasiado sutil para ser espontánea. «Bebe, Victoria, te lo mereces», insistió forzando una sonrisa. Dalia observaba a lo lejos, intentando parecer relajada, pero apretaba una servilleta entre los dedos, casi rasgando la tela. Victoria, con el gesto ensayado, fingió un tropiezo, derramando un poco de vino en el mantel. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó riendo y disimulando el nerviosismo. Aprovechó la confusión para cambiar las copas mientras Miguel se agachaba, desconcertado. «Déjame limpiar», murmuró él. Pero Victoria fue más rápida. «No, Miguel, yo me encargo. Dalia, ¿brindas conmigo?». Sin dudar entregó la copa cambiada a su rival, que la aceptó sin sospechar nada. Cuando todos alzaron sus copas, Victoria levantó la suya con las manos temblorosas. «Por la familia Valverde», anunció en voz alta, arrancando aplausos, mientras sentía el peso de cada segundo que pasaba. Los minutos siguientes parecían estirarse en cámara lenta. Victoria, disimulando el nerviosismo, sonreía y agradecía las felicitaciones mientras observaba de reojo cada reacción de Dalia. En pocos instantes, la médica empezó a palidecer, llevó la mano al cuello y le susurró a Miguel: «No me siento bien», con voz temblorosa. Miguel, en pánico contenido, respondió en voz baja: «Tranquila, debe ser solo ansiedad, no hagas un escándalo». Pero Dalia ya sudaba, con los ojos desorbitados de dolor. Intentó levantarse discretamente, tropezando con sus propios pasos. «Miguel, creo que voy a desmayarme», murmuró, agarrándose a su brazo. El salón fue quedando en silencio. La gente se miraba confundida. Victoria, manteniendo la frialdad, se acercó al micrófono y, con voz calmada, pidió: «Por favor, que nadie salga del salón. Necesito la atención de todos ahora». Mientras Dalia era sostenida por uno de los camareros, Miguel aún intentaba controlar la situación. «Está todo bajo control, solo es un malestar, pueden seguir con la fiesta», dijo, forzando una sonrisa a los invitados, pero su rostro ya denotaba miedo. Victoria aprovechó el momento de incertidumbre y, mirando a la audiencia, dijo en voz alta: «Necesito compartir algo grave que sucedió esta noche. No es fácil para mí, pero es necesario». Con un clic en el mando a distancia, proyectó en la pantalla los mensajes y audios intercambiados entre Miguel y Dalia, exponiendo toda la trama de traición y tentativa de asesinato. El salón quedó en shock. Ese era su plan: eliminarme durante nuestra fiesta de aniversario, afirmó Victoria con voz firme.
Aquí están las pruebas. Ustedes mismos pueden escuchar. El sonido de las grabaciones llenó el ambiente. ¿Estás seguro de que la dosis es suficiente? La voz de Miguel. Confía, nadie va a notar nada, respondía Dalia. Los invitados, atónitos, comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, otros grababan la escena con el móvil, mientras Miguel, sudando frío, intentaba argumentar. Esto es absurdo, ella lo está inventando todo. La tensión explotó en el salón. Familiares de Victoria la rodearon, amigos se acercaron asustados, mientras otros invitados solo observaban atónitos por el giro público. Uno de los socios de Miguel, visiblemente afectado, preguntó en voz alta: «Miguel, ¿es verdad esto? ¿Le hiciste esto a Victoria?» El médico, rojo y balbuceante, intentó mantener el control. «Son montajes, todo es mentira, está desequilibrada». Pero su voz temblaba y nadie parecía convencido. Dalia, cada vez más débil, fue llevada por los brazos hasta una silla, sin fuerza siquiera para protestar. Una prima de Victoria, llorando, abrazó a la hija de la anfitriona y susurró: «Tu madre es muy valiente, cariño. Todo va a estar bien». El silencio solo se rompió cuando Victoria alzó de nuevo la voz. «La policía y mis abogados ya han sido avisados. Todo lo que está aquí fue entregado a las autoridades. Mi hija y yo estamos protegidas». Miguel, sin salida, abandonó la pose y se abalanzó hacia Victoria, furioso. «Arruinaste mi vida. ¿Cómo te atreviste a exponer a la familia así?» Victoria no se intimidó. «Solo mostré. La verdad, Miguel, querías destruirme en silencio, pero yo no voy a desaparecer así». El gerente del hotel, atónito, confirmó que la policía estaba en camino. «Por favor, señor Valverde, le pedimos que permanezca aquí hasta que lleguen las autoridades». Algunos invitados empezaron a alejarse de Miguel, avergonzados, mientras otros se acercaban a Victoria para apoyarla. En pocos minutos, el salón, antes escenario de glamour y celebración, se transformó en el escenario de un escándalo y de justicia. Cuando finalmente llegó la policía, Miguel fue detenido en flagrante y Dalia llevada inconsciente por la ambulancia. Victoria, incluso en medio del caos, permaneció erguida, serena, mirando a los ojos de quienes durante años solo la habían visto como la esposa perfecta, ahora revelada como sobreviviente y protagonista de su propia historia. Esa madrugada, con el salón ya vacío y los coches patrulla marchándose del lugar, Victoria experimentó una mezcla de alivio, incredulidad y profunda tristeza. Los amigos más cercanos aún intentaban consolarla, pero ella mantenía la postura digna, aunque por dentro sentía las piernas temblorosas y el pecho pesado. Una tía se acercó en silencio y la abrazó fuerte. «Salvaste tu vida y la de tu hija. Eso es verdadero coraje». Victoria solo asintió, con los ojos húmedos, sin poder responder. Sabía que el escándalo se difundiría rápidamente, y no solo en los círculos sociales. Por la mañana, los titulares de los principales portales ya recogían el caso. Intento de asesinato en fiesta de lujo en Buenos Aires. Famoso médico es arrestado por intentar matar a su esposa en complot con su amante. Entre entrevistas rechazadas y mensajes de apoyo, Victoria se enfocó en lo esencial: proteger a su hija, asegurar que todas las pruebas fueran entregadas correctamente, responder a la policía y gestionar los trámites legales que siguieron. Los días siguientes fueron de reclusión y toma de decisiones difíciles. La hija, asustada, preguntó en voz baja una noche: «Mamá, ¿por qué papá quería hacerte daño?». Victoria, sentándose junto a ella en la cama, respiró hondo antes de responder: «Hay personas que, cuando no consiguen lo que quieren, eligen el camino equivocado. Pero te prometo que siempre te voy a proteger. Nada nos va a separar». La niña lloró en silencio en el regazo de su madre.
y Victoria sintió el peso de la responsabilidad transformarse en un tipo nuevo de fuerza. Decidió dejar el apartamento lujoso, deshacerse de todo lo que recordara el antiguo matrimonio y comenzar de nuevo en otro barrio donde pudiera caminar sin ser objeto de miradas de lástima o curiosidad morbosa. En el fondo, sabía que reconstruirse emocionalmente sería tan trabajoso como desmontar su propia casa. Cada caja, cada fotografía y cada objeto guardaban recuerdos de un tiempo que, ahora, solo existía como advertencia. El cambio a un barrio más sencillo, lejos del brillo de Puerto Madero, fue sentido por todos los que conocían a Vicentedus. Victoria, pero especialmente por ella y su hija. El nuevo apartamento era considerablemente más pequeño, con solo 2 habitaciones y una sala integrada, pero sorprendía por su modernidad. Ventanas amplias, suelo de madera clara, armarios empotrados y una terraza soleada donde Victoria pronto montó un pequeño jardín de hierbas y flores. «Mamá, ahora nuestra casa no tiene esa lámpara enorme, pero tiene este sol bonito por la mañana», comentó la hija, sentada en la nueva alfombra mientras dibujaba. Victoria se agachó junto a ella, sonriendo. «Es más pequeña, hija, pero es toda nuestra, y aquí nadie nos va a quitar la paz». Cada estancia reflejaba el nuevo comienzo, nada de ostentación, pero todo cuidadosamente organizado para transmitir calidez y practicidad. En el silencio de las primeras noches, Victoria extrañó el ruido de la calle, la ausencia de la vista al río, pero poco a poco empezó a valorar el ambiente acogedor y la sensación de libertad de ese hogar moderno pensado para una vida real, sin apariencia que mantener. Ese reinicio trajo muchos desafíos. Victoria tuvo que lidiar con las burocracias habituales, actualizar direcciones, cancelar servicios antiguos, elegir qué objetos del pasado llevar y cuáles dejar atrás. Cada fotografía, cada vestido, cada pieza de decoración tenía un peso simbólico. Desprenderse de muchos de ellos era doloroso, pero también liberador. No todos comprendieron su decisión. «¿Por qué vas a renunciar a todo esto?», preguntó una vieja amiga, sorprendida al visitar la nueva dirección. Victoria, más serena que nunca, respondió: «Porque lo que necesito ahora es paz, no lujo». Aún así, de vez en cuando surgían dudas y juicios. Algunos colegas insinuaban que quería esconderse, otros que estaba renunciando a una vida envidiable. «¿Luchaste tanto para conseguir todo y ahora lo tiras?», cuestionó otra conocida, más preocupada por las apariencias que por el bienestar de la amiga. Victoria, sin embargo, permanecía firme. Sabía que ahí, en ese apartamento moderno y soleado, estaba dando el paso más difícil y más importante de su trayectoria: elegir su propia libertad. A pesar de la incomodidad inicial, la nueva rutina fue ganando color. Victoria volvió a cocinar sus propias recetas. Hacía cuestión de desayunar con su hija todos los días y la llevaba al colegio a pie, aprovechando para conversar durante el camino. Empezó a cultivar flores y especias en la terraza, a dibujar por las tardes, redescubriendo aficiones que habían quedado olvidadas por el ritmo frenético de la vida anterior. Cada pequeño ritual reconstruido era una puntada discreta en sus heridas, un recordatorio de que, incluso después de la tormenta, era posible crear nuevos hogares, nuevos significados y hasta nuevas alegrías. Sin embargo, los juicios y rumores no cesaron del todo. Los grupos de mensajes del antiguo círculo social, siempre ávidos de novedades, difundían versiones distorsionadas de lo ocurrido, a veces pintando a Victoria como víctima ejemplar, a veces como alguien fría y manipuladora. «Escuché que lo planeaste todo para vengarte de Miguel», comentó medio avergonzado un colega de trabajo durante un café. Victoria aprendió a responder con calma. «Solo me defendí. Conté la verdad, como cualquiera haría para sobrevivir». Con el tiempo,
empezó a valorar aún más la compañía de los amigos verdaderos, que permanecieron a su lado incluso después del escándalo, y se alejó de quienes solo sabían juzgar o alimentar chismes. Buscar apoyo también fue esencial. Al comenzar a asistir a un grupo de mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas, Victoria encontró historias de dolor, pero también de coraje y superación. En las primeras reuniones, prefirió escuchar más que hablar. Se dio cuenta de que, pese a todos los miedos, había fuerza en compartir y escuchar otras trayectorias de reinicio. Un día, al final de un encuentro, una de las mujeres del grupo le dijo, apretando su mano con firmeza, «Te salvaste a ti misma y a tu hija. Eso es más que coraje, es amor verdadero. Siéntete orgullosa». Fue en ese instante, entre lágrimas y abrazos, que Victoria entendió. El nuevo apartamento, más pequeño, más sencillo, pero moderno y luminoso, era solo el símbolo externo de la reconstrucción interna que, poco a poco, iba conquistando día tras día. Con el paso de los meses, Victoria fue redescubriéndose a sí misma en pequeñas experiencias cotidianas, casi todas inéditas para quien pasó años prisionera de una agenda social asfixiante. Encontró placer en caminar sola por las calles del nuevo barrio, observando detalles que antes le pasaban desapercibidos. La señora simpática del café de la esquina, el florista que siempre reservaba una rosa para su hija los sábados, los perros jugando en el parque al amanecer. A veces sentía la presencia discreta de miradas curiosas, pero ya no le importaba tanto. El tiempo dedicado a su hija se convirtió en prioridad absoluta. La acompañaba de cerca en las tareas escolares, inventaba recetas de pasteles los fines de semana, veía películas antiguas bajo las mantas. Una noche, mientras observaban juntas las luces de la ciudad por la ventana, la hija preguntó, «Mamá, ¿crees que vamos a ser felices aquí?» Victoria sonrió, sosteniendo su mano. «La felicidad no depende del lugar, cariño, sino de que estemos juntas y en paz. Y eso nadie nos lo va a quitar». A medida que la rutina se asentaba, también vinieron momentos de profunda reflexión. No fueron pocos los días en que Victoria sintió el peso del pasado, los recuerdos del matrimonio, el shock de la traición, el trauma de haber sido objetivo de un plan tan cruel. A veces se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, recordando la mirada de Miguel en el instante en que todo salió a la luz. En otras ocasiones cuestionaba sus propias decisiones. ¿Pude haber evitado todo esto? Di señales de que él podía actuar así, pero en las sesiones del grupo de apoyo aprendió a ser más compasiva consigo misma. Una psicóloga del grupo reforzó: «Nadie merece cargar con la culpa por la maldad de otro. Sobreviviste, eso ya es heroico». Con el tiempo, Victoria cambió la autopunición por pequeños gestos de autocuidado. Retomó la lectura, empezó a practicar meditación y poco a poco se dio cuenta de que su historia era mucho más que el episodio trágico. Era una larga trayectoria de resistencia, coraje y reconstrucción. Mientras Victoria construía su nueva vida, las repercusiones legales de la historia seguían resonando. En toda Buenos Aires, Miguel Valverde, otrora médico renombrado y presencia constante en eventos sociales, se convirtió en protagonista de titulares y reportajes sensacionalistas. El proceso penal avanzó rápidamente gracias a la cantidad y claridad de las pruebas presentadas por Victoria, mensajes, audios, vídeos y documentos que destapaban el plan de homicidio. Durante el juicio, Miguel intentó alegar inocencia, llegó a llorar ante el juez, pero la postura calculadora y los detalles fríos del complot convencieron incluso a los más escépticos. La prensa cubría cada audiencia, exponiendo no solo los crímenes, sino también la caída vertiginosa del estatus de Miguel, que perdió el empleo, la licencia médica y, sobre todo, la confianza de viejos amigos y colegas.
Nunca imaginé que alguien como él fuera capaz de eso, comentó un socio del hospital en un programa de radio local. Dalia Quiroga, por su parte, desapareció de los círculos sociales tras recibir el alta del hospital, donde fue tratada por la ingestión del veneno planeado para Victoria. En los primeros días hubo especulación sobre su paradero. Algunos decían que se había ido al interior para ocultarse del escándalo. Otros que buscaba rehabilitación en una clínica psiquiátrica. La verdad es que, aunque también fue procesada y condenada como cómplice, Dalia logró negociar una delación premiada, detallando todas las etapas del crimen a cambio de una pena menor y de mantenerse alejada de la familia de Miguel. Ninguna de las justificaciones públicas convenció a quienes seguían de cerca el caso y fue prácticamente expulsada de los ambientes profesionales y sociales en los que antes se movía con soltura. Para Victoria, sin embargo, no había satisfacción en presenciar la ruina de ambos, solo la certeza de que finalmente estaba a salvo, protegida por una verdad dolorosa, pero liberadora. Con el tiempo, el escándalo que involucraba a Miguel y Dalia perdió espacio en las noticias, pero las consecuencias prácticas permanecieron. Miguel fue condenado a una larga pena en régimen cerrado, sin derecho a beneficios durante bastante tiempo, además de perder derechos sobre el patrimonio construido junto a Victoria, y lo más doloroso para él, la custodia y el contacto con la hija. La niña, aunque afectada, nunca más expresó deseo de ver al padre, y Victoria siempre trató el tema con delicadeza, explicando, dentro de los límites de la infancia, que ciertas acciones tienen consecuencias graves. El nombre de Miguel se convirtió, para muchos, en sinónimo de traición y crueldad. Destruyó todo por codicia, resumió un vecino del antiguo edificio, entrevistado meses después de la sentencia. La vida siguió su curso, y Victoria, poco a poco, se dio cuenta de que el trauma ya no era lo primero en lo que pensaba al despertar. Encontró un nuevo ritmo profesional en una pequeña oficina de consultoría financiera, donde fue acogida por un equipo discreto y solidario. Dejó de lado la búsqueda constante de aprobación y aprendió a imponer límites saludables, tanto en el trabajo como en las relaciones personales. En la convivencia diaria, pasó a valorar pequeñas conquistas: la sonrisa de su hija al regresar de la escuela, la sensación de libertad al caminar por las calles sin temer al pasado, el placer de preparar la cena escuchando su playlist favorita. Las noches, antes dominadas por insomnio y angustia, se volvieron menos pesadas. Victoria se permitió, con el tiempo, soñar de nuevo. Viajó con su hija a Lintosí, ciudades del interior. Reencontró antiguos amigos que la admiraban por su coraje e incluso se abrió tímidamente a nuevas amistades. Al mirar atrás, Victoria sentía una extraña mezcla de orgullo y melancolía. No romantizaba su viaje. Sabía que nada de lo que ocurrió fue justo ni sencillo. Aún cargaba cicatrices, algunas invisibles, que de vez en cuando se hacían presentes en recuerdos o en conversaciones difíciles con su hija. Sin embargo, algo había cambiado definitivamente. Ya no se veía como víctima, sino como protagonista de su propia historia. En una de las reuniones del grupo de apoyo, compartió un poco de su trayectoria y oyó de una de las participantes: «Tú demuestras que es posible sobrevivir incluso a lo inimaginable». Esas palabras, dichas sin rodeos, hicieron que Victoria se diera cuenta de que, aunque nunca podría borrar el pasado, había conquistado un futuro donde, por fin, podía ser dueña de sí misma. Elegirse a sí misma, esa era ahora su mayor victoria. El vínculo entre Victoria y su hija se volvió aún más fuerte tras todo lo que vivieron. En los momentos de inseguridad de la niña, Victoria siempre hacía cuestión de estar presente, escuchando, acogiendo y reforzando. Lo que pasó no define quiénes somos. Construimos nuestra vida un día a la vez.
Crearon nuevos rituales, como noches de pizza y películas antiguas, paseos en bicicleta los domingos y conversaciones sobre el futuro, sueños y miedos. Poco a poco, la hija fue recuperando la espontaneidad, superando el temor a confiar en las personas y aprendiendo, con el ejemplo de su madre, que es posible empezar de nuevo incluso después de grandes pérdidas. En el cumpleaños número 14 de la hija, Victoria organizó una pequeña fiesta en casa, solo con amigos cercanos y familiares verdaderos. Cuando sopló las velas, la niña miró a su madre y dijo, emocionada, «Gracias por no rendirte nunca conmigo, mamá. Estoy muy orgullosa de ti». Victoria sintió que le venían las lágrimas, pero sonrió, abrazando fuerte a su hija. En ese instante, se dio cuenta de que su reconstrucción no se basaba solo en superación y coraje, sino en amor incondicional y en elecciones día tras día, para seguir adelante. Fue en ese nuevo hogar, moderno y acogedor, donde ambas aprendieron que la felicidad no es ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar sentido, fuerza y ligereza incluso después de las peores tormentas. El tiempo pasó y, aunque las huellas de lo vivido nunca desaparecieron del todo, Victoria y su hija crearon una nueva historia, hecha de pequeñas alegrías y una confianza madura en el futuro. Con el pasar de los años, Victoria volvió a permitirse soñar. Se inscribió en un curso de idiomas, planeó viajes a lugares que siempre había querido conocer y aceptó, sin culpa, las oportunidades de volver a ser feliz. El trabajo creció, ganó clientes fieles y fuera de las oficinas se convirtió en referente silenciosa para otras mujeres que también buscaban empezar de nuevo. De vez en cuando, alguien la reconocía en la calle, elogiando su fortaleza. «Fuiste muy valiente, tu historia me ayudó a tomar decisiones difíciles», oyó de una desconocida una mañana al salir de una panadería. Miguel y Dalia desaparecieron de las noticias y la ciudad volvió a su ritmo habitual, como si todo hubiera sido solo otro escándalo pasajero. Para Victoria, sin embargo, la lección fue permanente. Aprendió que la justicia no siempre llega rápido, pero que la verdad, cuando se revela, libera. Aprendió, sobre todo, que el amor propio y la protección de la familia valen más que cualquier apariencia o estatus. En los días soleados, Victoria caminaba por la calle con la cabeza erguida, sintiéndose dueña de su propio destino. Sabía que no era heroína ni víctima. Era humana, sobreviviente y ahora finalmente autora de su vida. Por más dolorosa que haya sido su travesía, transformó un intento de aniquilación en un renacimiento, y con ello dio a su hija y a sí misma la verdadera oportunidad de ser feliz. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para acompañar más relatos de superación como este.